Hasta el momento hemos visto que los seres vivos se fueron desarrollando a partir de seres unicelulares que fueron uniéndose para poder sobrevivir, para poder subsistir mejor y encarar el entorno donde vivían. Y cada uno de esos seres que estaban formados por cantidades de células fueron logrando la especialización de los grupos de células que fueron formando posteriormente los órganos, el sistema respiratorio, las glándulas, el sistema óseo y especialmente un grupo de células que se dedicó a pensar, que son las que llamamos las neuronas. Esas neuronas tienen una capacidad particular de analizar todas las informaciones que vienen desde el exterior a través de nuestros 5 sentidos. El doctor Bruce H. Lipton, doctor en biología, después de estudiar durante varias décadas células del cuerpo humano, llegó a ciertas conclusiones. Ahora están muy resumidas aquí, pero la desarrollaremos un poco. En particular, dice que las células tienen 2 tipos de comportamientos hacia los agentes externos y lo llama de crecimiento o de protección. Ya veremos. Las glándulas, dice, motivadas por instrucciones del sistema nervioso, entendamos cerebro, segregan sus hormonas en el organismo y éstas pueden estimularlo para sanarnos o para enfermarnos. Y dice, el uso apropiado de la conciencia puede proporcionar salud a un cuerpo enfermo. El control inapropiado e inconsciente de las emociones puede ocasionar fácilmente que un cuerpo sano enferme. Y finalmente, debido a esto, sostiene que los genes no son el destino. Vamos a estudiar un poco ese tema. El cerebro humano, como dijimos, compuesto de todas esas células llamadas neuronas, desarrolló una capacidad muy curiosa. De lo que nos rodea, de nuestro entorno, a través de nuestros 5 sentidos, llegan todas estas sensaciones a nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace, como no puede ver realmente, no puede sentir por sí mismo, cree lo que recibe a través de esos 5 sentidos y crea lo que vamos a llamar escenario virtual. Es decir, se crea una imagen de algo que está sucediendo afuera que no puede percibir en forma directa. ¿Qué hace con ese escenario? Muy bien, entonces ese escenario puede ser de 2 tipos, según el análisis del cerebro. Puede ser amenazante o puede ser de placer, simplificando el tema. Por supuesto que hay gamas intermedias, pero básicamente el cerebro analiza que puede ser que el entorno me está presentando una amenaza o una situación de placer. En función de ese análisis y de su decisión, le ordena automáticamente, esto es algo que lamentablemente de momento nosotros no somos conscientes de lo que está pasando, pero sucede. El cerebro le ordena a las glándulas, al sistema endocrino, le ordena a las glándulas que esparzan dentro del cuerpo nuestro distinto tipo de sustancias químicas, llamemos hormonas. Esas hormonas, según la glándula que la emita, pueden ser básicamente y muy resumidamente de 2 tipos. La que voy a llamar negativas o las que van a ser positivas.
Negativas: adrenalina, cortisol y otras más. ¿Por qué es negativa? Porque este tipo de sustancias, si bien, vamos a hacer un paréntesis aquí, para los animales que no tienen un raciocinio más analítico, ya le viene bien. ¿Por qué? Porque ante una situación de amenaza, la adrenalina y el cortisol lo que hacen es activar al organismo de manera de que puedan desarrollar las dos actividades que le pueden salvar la vida. Básicamente es luchar o huir. Y en cualquiera de esos dos casos, la adrenalina y el cortisol les ayudan en esa función. Es decir, la adrenalina activa todo el riego sanguíneo, el cortisol permite también activar todo lo que es el aparato cardiorrespiratorio, y eso favorece a la actividad muscular y todo el desarrollo de estas dos funciones, que sea o luchar para defender su vida o huir. Eso está muy bonito, pero el problema está que si esto no se agota, no se consume dentro del cuerpo en forma pronta, puede traer consecuencias adversas. En los animales, o bien pelean o bien huyen, y en esa actividad ya van gastando toda la adrenalina, todo el cortisol y todas estas sustancias en la misma actividad. Distinto está pasando hoy en el ser humano. Sí que funciona de la misma manera, sí, siempre y cuando la situación de amenaza se pueda resolver con cualquiera de esas dos funciones, luchar o huir. Si no, vamos mal. ¿Por qué? Porque a las células la adrenalina y el cortisol no le gustan mucho, y asumen una actitud de protección celular, según lo que decía Lipton. En este caso, si están dentro de un ambiente lleno de adrenalina, las células empiezan a responder de manera, dicen, vaya, más vale que no consuma ni aire, no consuma ni ningún tipo de alimento. ¿Por qué? Porque estamos en una situación complicada. Vamos a guardarnos la energía que tenemos, porque vamos a dársela, el resto de energía, a las partes del cuerpo que necesitan defenderse. Pero ¿qué pasa? Eso está bien en un lapso de tiempo corto, porque si la célula queda aislada y no se alimenta y no respira por mucho tiempo, se enferma y muere. Y es lo que está pasando mayormente en situaciones en que nos estamos encontrando los seres humanos en la civilización actual. ¿Por qué? Esto es muy común, lamentablemente es muy común. La amenaza no necesariamente tiene que ser un león que viene a atacarnos. Puede ser una situación de estrés, que es el nombre que conocemos, para cuando el cerebro interpreta que se está produciendo una amenaza, y puede ser en nuestro trabajo, puede ser los niños en la escuela, o situaciones que son demasiado comunes hoy en día en la actividad normal de la gente, pero que generan ese estrés, esa amenaza en definitiva que interpreta el cerebro. Puede ser nuestro jefe, que nos trae un montón de trabajo o nos trata mal, nos agrede. En la escuela pasa lo mismo, que el mobbing que sucede muchas veces en las escuelas con los críos, y todo eso hace que el cerebro, al considerarlo una amenaza, esté liberando hormonas a través de sus glándulas de este tipo: adrenalina, cortisol,
que sí sería útil si yo pudiera resolver la situación o peleando o huyendo. Pero en la mayoría de estas situaciones que acabamos de comentar no me resuelve nada. Por lo tanto, estoy liberando en el organismo adrenalina, las células se cierran, no se alimentan bien, no se nutren bien, y por lo tanto, si esta situación se convierte en crónica, voy a enfermar. Independientemente, y esto dice Lipton, que independientemente de lo que diga la genética, mis genes, a lo mejor mis genes me dicen que yo tengo una salud o tendré una salud de hierro, pero si esto se prolonga mucho en el tiempo, por algún lado mi organismo puede enfermar, puede deteriorarse mi salud. Por el contrario, dice Lipton, si mi cerebro interpreta que la situación externa es de placer, vamos a irnos de juerga o ir a jugar, entonces va a liberar otro tipo de hormonas, como las consideradas como endorfinas o dopaminas, que lo que hacen es que las células, ese medio les guste. Entonces, para ellos trabajan como crecimiento celular, lo que llama Lipton como crecimiento celular. En ese crecimiento celular, la célula se abre, se alimenta bien, respira bien, porque le gusta ese entorno, su entorno. Entendamos que nuestro entorno no es el entorno de las células, el entorno de las células es este o este, lo que nosotros bañamos a las células internamente. Ese es el entorno directo de cada una de las células. Y este entorno lo que hace es, repito, que las células se alimenten, tengan más energía y por supuesto entonces eso influye en nuestra salud positivamente. Tal es así que según Lipton considera que aunque nosotros podamos haber tenido o tengamos potencialmente el desarrollo de una enfermedad a nivel genético, potencial, latente, no necesariamente debe desarrollarse. Y esto lo podría impedir. Si nosotros teniendo una enfermedad latente, congénita, y lográramos estar mayormente en este estado de emisiones de hormonas positivas, no se desarrollará esa enfermedad. Incluso va más allá. Incluso dice que personas que ya han desarrollado algún tipo de enfermedad, tanto sea porque a nivel genético, ya lo decía, el ADN, o porque fue por este lado, es decir, que se enfermó por creerlo, es posible de ser revertido. Esto podría estar más claro, que si yo me enfermé por lo que creía, porque mi cerebro creyó que existía una amenaza en forma continua, y entonces fui llenando mi organismo en forma crónica, y las células se han cerrado lo suficiente tiempo como para que se produzca la enfermedad, puedo revertirlo. Es solo pensar otra cosa, pensar distinto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es lo que pasa realmente en el entorno, pero el cerebro no está fuera de nuestro cráneo, está dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no sabe realmente lo que está pasando fuera si no es a través de nuestros 5 sentidos.
pero tenemos una capacidad especial y distinta, lo que nos caracteriza y lo que nos hace distinto de los animales. Nosotros tenemos dos cosas en particular. La memoria y los recuerdos, sí, también puede que lo tengan los animales, pero nosotros tenemos la imaginación. Y para el cerebro no hay diferencia, no la hay, si la información le llega o a través de sus 5 sentidos o a través de nuestra imaginación. Esto está más que demostrado. Si nosotros, a través de distintos tipos de prácticas, algunos puede ser a través de la meditación, de la visualización creativa y distintas técnicas, aislamos de la realidad, entre comillas, de la realidad de nuestro entorno y le empezamos a dar información al cerebro a través de nuestra imaginación. Pero la técnica es hacerlo tan real que en su interpretación para crear el escenario virtual que va a generar que las glándulas liberen las hormonas adecuadas para el bienestar nuestro, depende de que le hagamos creer al cerebro en todos los 5 sentidos, en todos los niveles de percepción que es capaz el cerebro de trabajar. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos, pero visualizando que cada uno de nuestros sentidos físicos percibe lo que nosotros queremos percibir, es decir, tanto sea en el tacto, tanto sea visual, desde luego, tanto sea en olfato, tanto sea auditivo, y todas esas imaginaciones van a lograr, y está ya comprobado, que logran que se liberen de la misma manera que lo hace en la realidad, puede liberar las hormonas correspondientes para el crecimiento celular y por lo tanto obtener la salud. Esto está muy demostrado. La medicina actual sabe de esto. Se utiliza muchas veces en paralelo con la medicina tradicional, ¿vale? Es muy válido esto. Actualmente se utiliza, por ejemplo, en pacientes terminales, donde ya ningún otro tratamiento ha dado utilidad, y se empieza a hacer lo que se llama visualización curativa. La visualización curativa es imaginarse que las células se van curando, con ayuda visuales de diapositivas o vídeos, donde se le muestra cómo estaría ganando las células buenas a las células enfermas en esa batalla por la salud. Eso ya se utiliza hoy en día, pero lamentablemente no está lo suficientemente difundido. No entiendo muy bien por qué, aunque me lo puedo imaginar, que cómo sería el mundo si nosotros pudiéramos dominar en este sentido este proceso. De momento es, para la gran mayoría de los seres humanos, de los 7.000 millones de personas de los seres humanos, esto es un proceso inconsciente. Pero podemos trabajarlo, se puede trabajar, hay técnicas, como digo, a través de procesos similares a la meditación y llamadas visualización creativa, visualización curativa y otras tantas. Vamos a dejar esto aquí y luego seguiremos con el tema de las fuerzas de la naturaleza.